Me da muchísimo gusto saludar a Julio Hernández Barros, abogado penalista, que se encuentra con nosotros esta tarde. Y Julio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? En este caso, pues batallaron hasta que finalmente fue inevitable que agarraran al presidente municipal de Tequila, Jalisco, que desde que quería ser candidato, pues desaparecían a quienes le competían, había denuncias de sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y como dijo la mujer policía del metro, ¿y luego qué? Pues si esa es una decisión desde el interior de un partido, decir, pues no me importa, este va a ser el candidato. ¿Por qué? Pues pueden ser muchísimas razones, pero a la hora de defenderte de los actos de corrupción, de extorsión, actos de autoridad, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Primero te saludo, Julio, bienvenido, buenas tardes. Javier, qué gusto saludarte, igual que a tu selecto auditorio, muy buenas tardes. Oye, Julio, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues realmente hemos visto, Javier, que hay dos derechos penales, ¿no? Uno para el que tiene dinero y otro para el que no lo tiene. Uno para el que tiene contactos e influencias y otro para el que no los tiene. Otro para el que tiene acceso a los medios de comunicación y otro para el que no los tiene, ¿no? Esa es la realidad que hemos vivido en nuestro país, no ahora, Javier, desde siempre, vaya, ¿no? Y ese es un gravísimo problema porque el ciudadano de a pie, el que espera justicia, el que anhela que la autoridad resuelva sus asuntos, pues ese no tiene prácticamente opciones y sus carpetas de investigación y sus asuntos están archivados ahí en una larga fila de papel, mientras que los privilegiados, esos que sí tienen acceso a los medios, que tienen acceso a funcionarios, a contactos, o los que tienen dinero para pagar abogados, bueno, pues son atendidos de una manera distinta y con una meta mucho más próxima y con una posibilidad de justicia también mucho más cercana de los que no lo tienen, ¿no? Eso es gravísimo en nuestro país. Pero con todo y eso yo le agregaría una parte adicional que no sé en qué cajón o en qué espacio acomodar, Julio, porque puede haber personas que tengan la posibilidad de que su voz se escuche, ya sea en foros políticos, o que tengan los medios económicos para contratar un despacho de abogados potente y demás, y sin embargo, pues se pueden enfrentar a una situación en la que el Estado poderosísimo tiene el control del Poder Judicial y hazle como quieras con todos tus contactos. Claro, yo creo que la reforma judicial también a todos los ciudadanos, incluyendo a estos que mencionamos, pues les ha puesto un freno, porque pues ahora los mismos jueces que fueron electos de la misma manera o por las mismas personas que ocupan las direcciones de Hacienda y de otros organismos públicos, pues las posibilidades que tenemos de ganarle al Estado cada vez son menos, ¿no? Es decir, que nosotros los ciudadanos tenemos como freno o como pared enfrente que los jueces que integran el sistema judicial, o por lo menos buena parte de ellos, y en 2027 todos ellos, pues corren la misma suerte de nombramiento de lo que corren las autoridades contra las que estamos peleando, ¿no? Entonces, si alguien te hizo un cobro indebido de impuestos, si alguien te negó un permiso por cuestiones políticas, si alguien te está queriendo coartar algún derecho, pues y esos intereses, esos callos que pisa son los del Estado, del gobierno, bueno, pues el mismo gobierno a través de sus jueces, porque son sus jueces, va a frenar cualquier intento de defensa de los ciudadanos y vamos a estar a merced de los intereses políticos y de los intereses del gobierno y de qué es lo que a ellos les conviene, no lo que le conviene a los ciudadanos, al pueblo. Ese lema de el pueblo es primero, pues realmente es inexistente. Oye, pero escuchándote, Julio, entonces, híjole, pues,
hay poco, o sea, los ciudadanos tenemos muy pocos espacios tal vez en los medios de comunicación a partir de las redes sociales, por ejemplo, para que las cosas sean diferentes, pero pues yo recuerdo en algún momento hice algunas investigaciones, algunos reportajes, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Chihuahua, donde pues muchas personas denunciaban, personas que tenían su rancho, sus vaquitas, no es que tuvieran un patrimonio enorme, y que el gobierno, en ese caso, creo que había sido el gobernador Duarte, entonces denunciaban, me quitaron mi rancho, me quitaron mi terreno, y pues cómo me voy a pelear con el gobernador, y no lo recuperaron. O el tema también sucedió en Sonora con las cuestiones del agua, sucedió en Tabasco, donde pues también algunos, ya ves que de pronto el exgobernador resultó que quería ser ranchero y ganadero, y entonces algunos ganaderos dicen, me robaron mis cabezas de ganado, y se tuvieron que ir de Tabasco por la persecución. Y a quién denuncian que el gobierno le roba sus cabezas de ganado. O en Jalisco o en Michoacán, en varias partes donde dicen, pues llegó el crimen organizado y me dijo, me voy a quedar con tu predio. Es decir, hay una barrera, hay un muro espantoso donde ya el ciudadano se topa con esa pared, por más que quieras contratar un despacho de abogados. ¿Qué le dirías tú a ese que le robaron su ganado, al que les quitaron su rancho, a los que les quitaron su concesión de agua, a los que les quitaron su predio? El crimen organizado de la mano de los que gobiernan, si no, no lo harían. Por supuesto. No, y tenemos casos también como Campeche, en donde tienes que pedir permiso para hacer una publicación, es decir, que ya no es suficiente que tengas a los medios de comunicación de tu lado o interesados en la noticia que estás generando, sino que además ahora los medios de comunicación tienen que pedirle permiso a un juez para poder publicar algo en contra del gobierno. Antes los abogados, hasta hace unos meses, teníamos una herramienta, y no solo los abogados, los ciudadanos tenían una herramienta muy eficaz que había funcionado durante mucho tiempo y que era, digamos, la espada que teníamos nosotros contra el Estado. Imagínate cuando en un juicio dicen el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal contra fulanito de tal, pues tú tenías que llegar a esos juicios investido de una serie de derechos que te protegían del poder y de la hegemonía del Estado frente a un pobre ciudadano. Pero también las reformas a ese juicio de amparo, que era nuestra defensa, que era nuestro bastión como ciudadanos para defendernos de las ilegalidades y las arbitrariedades del Estado, pues también se han encargado en este sexenio y en el pasado de diezmarlo, de hacerlo nugatorio realmente para los ciudadanos y de que no sirva para nada, de que ya no puedan suspender la ejecución de un acto que está violando tus derechos, y que tengas que esperar mientras la autoridad sigue haciéndolo, porque así lo señala la ley de amparo, y además los jueces son los mismos que generan, o fueron electos por los mismos que generan esa violación de derechos. Pues realmente yo no veo un panorama promisorio para los ciudadanos. Creo que estamos en un retroceso, pero no de 20 o 30 años como algunos dijeron, sino un retroceso de más de 100 años a antes de la Constitución de 1917 que daba todos estos derechos a los ciudadanos, y que tenemos una regresión en materia jurídica y en materia de protección a los derechos humanos de los ciudadanos de más de 100 años, Javier, que nos deja en total estado de indefensión y que permite que el Estado continúe cometiendo estas arbitrariedades y estas violaciones a nuestros derechos humanos, ahora sin poder ser ni siquiera detenida a través de este instrumento maravilloso que teníamos, que era el amparo, y que ahora, pues, como decíamos, se ha vuelto totalmente inservible y letra muerta, porque estas reformas tampoco permiten ya a la autoridad judicial, a las pocas autoridades judiciales que quedaran con libertad de juzgar y con autonomía en su pensamiento, claro, ya la propia ley no les permite
detener la violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces el panorama no es halagüeño para los ciudadanos. No es halagüeño, pero sí quisiera, Julio, concluir, pues por lo menos con una buena, es decir, pues hay que denunciar. Con todo lo difícil que sea y con toda la desconfianza que se tenga, pero pues lo único que nos queda es denunciar en todos lados, formalmente, y pues nada, aprovechar también mediáticamente, ¿no? Claro, y es eso, y admiro esta postura tuya, porque creo que no debemos de quedarnos callados, y lo peor que podemos hacer como ciudadanos es resignarnos y decir, pues así es y así va a ser, sino efectivamente hay que alzar la voz y hay que mostrar los errores y las pifias en las que ha incurrido no solo la ley, sino los procesos para la elección de los jueces, la reforma judicial, la reforma a la ley de amparo y los casos concretos que están sometidos ante estas autoridades, en donde vemos tan claramente las injusticias que tú ya has señalado de una manera contundente, y que pues lo peor que podríamos hacer como ciudadanos es quedarnos con los brazos cruzados. Están en las redes sociales, están los medios de comunicación, y bueno, pues seguir insistiendo también desde el punto de vista jurídico con lo que tenemos. Claro. Julio, te agradezco muchísimo, y creo que una parte fundamental en todo eso, para seguir en la conversación, es ver cómo precisamente los especialistas como tú y muchísimos despachos también buscaran la manera de acercarse al ciudadano, ¿no? Siempre un ciudadano dice, uy, un abogado, pero ¿de dónde? Como nos dice la familia del operador del tren transísmico, dice, no, pues nosotros cómo nos vamos a defender de la fiscalía. Pero de eso seguiremos en la conversación, si no tienes. Y además nosotros tenemos un área pro bono, Javier, y muchos despachos lo tienen, la barra mexicana de hablemos del pro bono, si te parece bien. La próxima, con mucho gusto, mi teléfono siempre abierto para ti y para tu auditorio, querido Javier. Gracias, Julio, gracias.